Hola, muy buenas tardes. El próximo día 7, el lunes de la próxima semana, se celebra el Día de la Educación Financiera, el Día Mundial de la Educación Financiera. Y para hablar de este tema contamos con una invitada de excepción, con Esther del Brío, que es catedrática de Economía Financiera en la Universidad de Salamanca, aunque también se formó en la Universidad de Cambridge y ha viajado por todo el mundo, tanto presencialmente como a través de publicaciones, con decenas de artículos científicos sobre finanzas, mercados financieros, gobierno de la empresa y educación e inclusión financiera. Ha sido además portavoz de Economía y de Función Pública en el Senado de España, y esté donde esté siempre ha alzado su voz para defender la educación financiera enfocada a niños y niñas. Profesora, ¿considera que todo el mundo debe tener unos conocimientos básicos imprescindibles sobre la educación financiera? Por supuesto que sí, yo creo que todas las herramientas que demos a la sociedad, a la ciudadanía, para saber planificar lo más correctamente posible sus finanzas familiares o individuales, particulares, lógicamente es una ayuda básica para afrontar los grandes retos de la vida, ¿no? Porque es muy triste decirlo, pero la mayor parte de las decisiones económicas, las decisiones personales y vitales, tiene siempre un componente económico. Si nosotros ayudamos a la sociedad a saber reducir lo máximo posible la incertidumbre sobre esas decisiones económicas, les estaremos ayudando muchísimo en todos los campos de la vida. El ciudadano normal, más allá de administrar el sueldo o los dos sueldos si trabajan dos en la familia o el presupuesto de la casa familiar, no tiene muchos conocimientos, se pierden muchas oportunidades y muchos negocios y muchas posibilidades la gente que no controla más o mejor esta circunstancia, este tema. Por supuesto que hay una parte en la que renunciamos, aparte de haber obtenido una mayor rentabilidad en muchas de nuestras actuaciones, ¿no? En nuestras actividades diarias, pero sobre todo en las decisiones que son básicas, como es por ejemplo la compra de la vivienda. El hecho de tener un conocimiento claro sobre los diferentes tipos de hipoteca es que ayuda muchísimo a una decisión que afecta a 35 años de la existencia, porque un porcentaje muy alto de la sociedad está comprometiendo préstamos hipotecarios a 30-35 años, el máximo que le permitan, ¿no? Ahora hemos visto precisamente con la subida de los tipos de interés, muchísimas personas que habían cogido el tipo de interés variable pues se encontraron con una subida desproporcional, pero es que eso se tenía que saber. Queda mal decirle a alguien, oye, que tenías que haberlo sabido, pero es así. Por eso para periodos muy largos, pues muchas veces si se espera mucha volatilidad, pues tienes que elegir tipos de interés fijos, aunque de entrada sea más caro. Ahora, lógicamente, con las ayudas que se están dando para aquellos que cogieron tipo de interés variable, se va a compensar un poco esa pérdida, pero claro, el que pagó tipo de interés fijo y ha estado pagando tipos de interés más altos cuando eran más bajos, pues nadie se acuerda de él, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, las decisiones luego se pueden tomar una u otra, nadie tiene que interferir en tu decisión, pero tienes que tener todos los datos para tomar la decisión correcta. Bueno, decíamos en la presentación que siempre alza su voz para defender la educación financiera de niños y niñas. Es usted autora del libro El bosque de la economía, enfocado a niños de 3 a 9 años. ¿Los niños también se les puede enseñar educación financiera desde esas edades tan tempranas? Sí, y esta pregunta pues hay que responderla con toda la profundidad necesaria, porque cuando alguien oye que es economía para niños, siempre piensan que les estoy enseñando ecuaciones matemáticas imposibles de resolver, ¿no? Y digo, nada más lejos de la realidad. De hecho, es un proyecto de educación financiera entremezclado con un proyecto de lectoescritura. Es decir, creo que van a haber 4 cifras o 5 en todo el libro, porque lo que les enseñamos es la filosofía, es aquellos lugares donde está el dinero, en aquellas decisiones donde el dinero está formando parte. Por ejemplo, un elemento fundamental que a los adultos nos va a extrañar, pero que se ha comprobado que es así, es que los niños cuando nos ven sacar el dinero del cajero automático piensan que el dinero está ahí. De hecho, dentro de esta exposición tenemos un cartel que explica, un panel que explica
que el dinero no sale de las paredes, no nos sale debajo de las piedras tampoco, para que las familias podamos sacar el dinero con nuestra tarjeta en el cajero automático o hagamos nuestros pagos ya con el móvil, con el reloj y como quiera que lo hagamos. Para eso necesitamos primero que se haya ingresado el sueldo y por tanto el dinero en un banco. Y para que ese dinero se ingrese hace falta un esfuerzo, un trabajo. Es decir, empezamos por enseñarles sencillamente, pues por ejemplo, un cuento que es el primer sueldo de Sara, pues cómo pasamos en la vida de un momento en el que nos están manteniendo nuestros padres a un momento en el que nosotros empezaremos a trabajar y tendremos nuestro sueldo y asumiremos unas responsabilidades, ¿no? Y por ejemplo aquí pues que me parece recordar que era una rana saltarina que dice, uy, si yo no quiero cobrar, si por dar saltos y jugar, que era el trabajo que le dan, ¿no?, en una ludoteca, dice, yo por jugar con niños y dar saltos no cobro. Y dice, no, tienes que cobrar, porque son tus derechos, el derecho de trabajo y el derecho del sueldo. O sea, también les vamos enseñando los dos lados, ¿no?, la responsabilidad, pero también el derecho. Si no me equivoco, en la información que yo manejaba, todo esto nace de un proyecto inicial de su interés por explicarle la crisis del 2007, 2008 al 12 a su propio hijo, ¿no? Algo parecido. Sí, a mis hijos. Yo la verdad es que, claro, fue una situación en la que había que incorporar mucha ética en el estudio de la economía. Además, cuando se estaba culpando tantísimo al neoliberalismo y estas cosas que bueno, que tienen su parte de responsabilidad, lógicamente, pero no toda. Y yo siempre he dicho que para cambiar el mundo, que me parece fenomenal que todos lo queramos cambiar, primero tenemos que conocerlo. Y si no conocemos el funcionamiento del mundo, es muy difícil cambiarlo. El mundo hay que cambiarlo desde dentro, no desde fuera, ¿no? Entonces, cuando yo quería contarles pues algunos de estos valores a mis hijos, pero al mismo tiempo que fueran entendiendo la economía, el riesgo que hay detrás, la volatilidad, busqué materiales y no encontré nada. De hecho, la mayor parte de los manuales que dicen que son para niños son a partir de 12 años, eso ya no son niños, es cuando los niños pasan a ser adolescentes, ¿no? Y por tanto yo vi que me faltaba eso, ese material para esas primeras edades. Y de ahí que se acabara convirtiendo pues, en unos cuentos donde los protagonistas son los animales del bosque, que un día se encuentran una moneda en mitad del claro del bosque, hay algo que brilla mucho, que es dorado, se acerca, y hay un gato que decimos que es familia del gato con botas, que es tan simpático y divertido como el gato con botas, que ha estado en la ciudad, que conoce qué es el dinero, cómo funciona, y empieza a enseñárselo a los animales del bosque. Entonces los niños pues, aprenden al mismo tiempo que los animales del bosque. Cuando los animales descubren que es un banco, nuestros niños también descubren que es un banco. Cuando descubren el cajero automático, también lo descubren nuestros niños. Cuando descubren que se puede, que también hay una parte de economía ecológica, ¿no?, la economía circular, cuando se enteran de que se puede reciclar los animales del bosque, que lo hace el erizo Eduardo, que va recogiendo los restos con sus púas, ¿no?, con sus pinchitos, va recogiendo las basuras del bosque, pues así aprenden también los niños a reciclar. Aprendemos también qué es el gasto público. Por ejemplo, esto también nació porque mi hija precisamente me preguntó que quién pagaba los fuegos artificiales cuando estábamos viendo los fuegos en las fiestas de Salamanca, de la ciudad, ¿no? Y claro, explicar a los niños las tasas, los impuestos es muy difícil. Entonces nosotros ni siquiera utilizamos la palabra impuesto, la palabra tasa sí aparece muy puntualmente, pero simplemente vamos acercándoles esa idea de que si nosotros queremos que haya servicios públicos, queremos cosas que funcionen para todos, las tenemos que pagar entre todos, entonces cada uno pues paga esa pequeña contribución en forma de impuestos, y les vamos pues adentrando, pero también les enseñamos a proteger el patrimonio, porque por ejemplo tratamos de satisfacer inquietudes que nos han transmitido las profesoras de primaria especialmente, y las profesoras de primaria siempre dicen que los niños descuidan bastante el mobiliario y el material común porque piensan que no es de nadie. Entonces ahí también les enseñamos cómo realmente al contrario no solo no es de nadie, sino que es de todos y lo tenemos que proteger entre todos. Es decir, nosotros vamos avanzando
en lecciones que abarcan, como os decía al principio, todas las facetas de la vida. Van a viajar y necesitan moneda extranjera. Y bueno, pues situaciones en las que ellos se van a encontrar antes o después. Por ejemplo, les advertimos del problema de las falsificaciones. Hay uno sobre la araña de España, que se encuentra la musaraña que le plagia los diseños y tienen el conflicto de que unos son más baratos, otros son más caros, pero claro, unos la calidad es mejor, otras peor. Abarcamos muchas situaciones que ellos se van encontrando en el día a día. Aunque sea a través de cuentos, algunos de los conceptos que ha comentado, por ejemplo los impuestos, son difíciles de entender. ¿Lo consiguen entender los pequeños? Perfectamente, porque hicimos además una prueba piloto en 9 centros de Castilla y León antes de lanzarlo. Se hicieron muy pocas correcciones y las correcciones que se hicieron no eran tanto de que no se entendiera un concepto, sino que el cuento quedaba demasiado largo para la edad que tenían. Y al acortar el cuento, pues ya no podías introducir determinados elementos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía una forma muy sencilla de explicar el tipo de interés, si quieres te la cuento según el tiempo que tengamos. Pero tuvo que quedar fuera, no por difícil, sino porque el cuento ya era demasiado largo. Bueno, se aprovechaba los cuentos para dar estas explicaciones, pero lo decía, es un proyecto de lectoescritura, porque cada cuento tenía una letra y los logopedas lo están utilizando también para aprovecharlo, para trabajar con los niños, ¿no? Sí, por ejemplo, claro, como al ser lectoescritura, como bien dices, es cada cuento una letra del alfabeto, que es también un concepto económico, para ponerlo muy sencillo. Empezamos por la A de ahorro, y además la protagonista es una abeja que se llama Andrea, es decir, hacemos un uso abusivo de la letra A, porque ahí están aprendiendo la letra A, además de aprender el ahorro de forma muy sencillita. Es el cuento más corto de todos también, porque es el primero que van a leer. Y precisamente lo que hacemos es que luego la letra A aparece siempre destacada en color rojo, para que los profesores sepan que esa es la letra que está trabajando. Y entonces con la letra K, que es la del koala calamidad, que es uno de los personajes favoritos yo creo que del cuento, que es el koala calamidad, que duerme una barbaridad y que tiene un problema porque como duerme 22 horas, pues él ve que no puede trabajar como hacen los demás. Y hay que buscarle un trabajo que se adapte a sus condiciones. Eso también nos sirve para enseñar, pues, niños con necesidades especiales, no solo ya que os cuento la logopeda, sino que vean que siempre vamos a encontrar un trabajo que se adapte a lo que a nosotros nos apasiona o a lo que nosotros somos buenos, que no hay que tirar la toalla enseguida, sino que al final pues encontraremos una forma también de sacar adelante nuestra vida adaptando el trabajo a nuestras necesidades. Te voy a contar lo del tipo de interés. Mundial de la Educación Financiera, están preparando, organizando diferentes actividades con base en los cuentos originales, ¿no? Sí, bueno, sobre todo tenemos ahora mismo una exposición que está a disposición de los centros. Bueno, para llevarlo a los centros de Guadalajara todo es hablarlo. Alguien se tiene que encargar de los costes de transporte, pero además también una entidad financiera nos ha financiado los libros, entonces también, y se distribuyen gratuitamente en los centros. Entonces también pues lo ponemos a disposición de cualquier entidad financiera que nos esté viendo y tenga interés en participar en un proyecto de esta naturaleza. Tengo entendido que es una exposición con figuritas curiosas para grupos de todo tipo de personas, ¿no? Ahora tenemos 2 exposiciones, la exposición asociada al cuento y la que vamos a inaugurar esta tarde precisamente es las edades de la inclusión financiera, en la que tenemos tres paneles precisamente del bosque de la economía y los demás abordamos otros grupos de interés, como son los mayores, como es el mundo rural y como son las mujeres, porque yo aquí siempre alecciono un poco a las mujeres, que estamos siempre pidiendo nuevos derechos y el derecho que tenemos de la autonomía financiera no lo practicamos en su justa medida. Las mujeres son las que menos invierten en bolsa,
por ejemplo, lo que hablabas al principio, ¿están perdiendo oportunidades? Pues sí, hay mucho miedo a invertir en bolsas, se buscan productos de ahorro muy con muy poco riesgo, muy conservadores, solemos decir. Y bueno, pues yo creo que también hay que animar a siempre dentro de un nivel de riesgo adecuado, considerado, pero ir perdiendo el miedo y ir empezando a manejar el dinero como realmente tenemos que ser capaces, porque tenemos formación y hay muchas formas de aprender, hay muchos cursos. Bolsa de Madrid y el Instituto BME, por poner un ejemplo, tienen muchísimos cursos y muchos gratuitos a lo largo de todo el año, que son online, que no necesitas realmente ni siquiera tenerte que desplazar o un esfuerzo muy grande. Y también queremos obligar un poco a las universidades a que cada vez más se pongan en común, se pongan en contacto con las instituciones públicas y ofrezcan educación financiera gratis para la sociedad. Por ejemplo, ha habido hace poco una mujer que ha recogido un número de firmas muy importante pidiendo que se enseñe a hacer la declaración de Hacienda, ¿no? Claro, eso no se puede enseñar de un día para otro, pero sí podemos enseñar, como digo yo, la filosofía que hay detrás, los elementos claros, las partidas básicas que pueden ser sencillas para entenderlas y que facilitarían que luego pues no sea algo que asusta tanto a la población civil, igual que entender la factura de la luz. Es que de verdad que la factura de la luz pues es una pena que genere tanto desconcierto porque es muy sencilla. Otra cosa es que paguemos mucho, pero en la factura está todo muy bien explicado. O sea que el objetivo que usted persigue es hacer más asequible, más sencillo, más cercana la economía, la educación financiera, para que no nos dé miedo a mover nuestro dinero y perder grandes chollos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No, los chollos no, esa palabra yo no la uso. Bueno. Pero la otra palabra sí ha sido clave, perder el miedo. Yo creo que el primer paso que me gustaría que con todas estas actuaciones que van a hacer todas las instituciones, Banco de España, CNMV, Bolsa, Dirección General de Seguros, en la Semana de la Educación Financiera que empieza el 7 de octubre se van a estar moviendo muchísimo y yo desde luego en la parte que yo pueda contribuir lo voy a hacer. Precisamente para quitar el miedo, para que se sepa que hay que preocuparse, que es una asignatura pendiente de una parte importantísima de la sociedad y que eso no significa que les vayamos a obligar a entender cómo se calcula el tipo de interés compuesto, que tampoco es tan complicado, pero no es tampoco ni siquiera ese el objetivo. El objetivo es saber dónde buscar las herramientas, dónde buscar el conocimiento, atreverse a ir dando pasos y desde luego que sepamos que las finanzas están de nuestro lado, que no tenemos que tenerle miedo. El mismo miedo que se tiene a la digitalización, el mismo día que se tuvo en su día la informática o que se pueda tener ahora la inteligencia artificial, el común de los ciudadanos lo tiene a las finanzas, ¿no? Y sin embargo luego oyen la palabra chollo y oyen la palabra y oyen rentabilidades muy altas y se lanzan a ellas sin conocimiento, y ese es el otro peligro. Entonces hay que saber, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, que es otro de los temas que cubrimos en la exposición de la que os hablo ahora, las edades de la inclusión financiera, pues está siendo un riesgo enorme para los más jóvenes. Es una pena, ¿no? Si empiezas con cantidades muy pequeñas, pues nunca te arruinas. Pero lo malo es que como ven que hay rentabilidades fáciles, siguen a más y bueno, se puedes encontrar en situaciones muy delicadas. Las apuestas deportivas no es un tema de finanzas, pero al final también se pierde dinero, ¿no?, detrás de ellas. Entonces muchas veces hay activos que no son financieros que generan más riesgo que los propios activos financieros. Entonces a lo mejor hay que decir siempre, pues si quiero ganar dinero voy a buscar activos financieros propiamente dichos, regulados por los mercados y que tengan una protección detrás del Estado. Y eso es lo que les tenemos que enseñar, qué productos son, dónde buscarlos y hasta dónde se puede ganar, porque nadie puede pretender hacerse rico, solo pues tener una rentabilidad razonable a lo largo del tiempo. Se suele decir que el dinero es cobarde. ¿Qué hay de verdad en esta afirmación?
Bueno, es lo que estamos diciendo, que la población tiene miedo, pero lo malo es que cuando hay mucha necesidad o cuando no te importa perder, pues asumes riesgos excesivos y ahí es cuando hacía falta un poquito más de miedo, es decir, está desequilibrado. O tenemos mucho miedo y nos paraliza y no invertimos en nada, que es un porcentaje altísimo de la sociedad española, no tiene inversión, simplemente tiene su dinero en la cuenta corriente y bueno, cuando hemos tenido tipos de interés tan bajos que los depósitos a plazo tampoco merecían mucho la pena, se ha perdido también la costumbre y no han estado rentabilizando el ahorro de ninguna forma. Entonces, a mí me da mucha pena que un porcentaje, y sobre todo vuelvo a hablar de las mujeres, piensan que la forma de gestionar las finanzas es el ahorro, saber ahorrar más que nadie, y me da mucha pena, ¿no? Que al final pues tengan que ahorrar más cuando a lo mejor pues había otra forma de hacerlo y de llegar a una mejor planificación de las finanzas familiares desde otro conocimiento más allá que es reducir el gasto. Bueno, pues ahora sí se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado y lo que nos ha enseñado a Esther del Brío, catedrática de Economía Financiera de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias y esperamos verla pronto. Pues ojalá, muchísimas gracias y un saludo a todos. Ha sido un placer. Gracias, hasta pronto.